Bienvenidos a Jerez de la Frontera, Lobato en compañía. Tenemos hoy un invitado tan especial que les va a decir cómo vivir saludablemente. Bueno, que ahí lo dejo en principio. Vamos a tener al nutricionista, doctor en nutrición, don Alberto Hernández. Antes déjenme que les lea, como siempre, estas 4 palabras en castellano. La primera, fíjense qué bonita, visaje. Gesto, movimiento que expresa algo o un gesto exagerado por hábito o por enfermedad. Visaje. La segunda parecida pero no es lo mismo. Morisqueta. Carantoña, mueca, acción con que alguien pretende engañar con burlas o despreciar a alguien con la cara. Morisqueta. La tercera, escudriñar, examinar, inquirir y averiguar cuidadosamente algo y sus circunstancias. Y la cuarta, muy en el ámbito de los caballos de Jerez, almohaza, instrumento usado para limpiar las caballerías, que se compone de una chapa de hierro con 4 o 5 serrezuelas de dientes y un mango. Almohaza. Así que con visaje, morisqueta, escudriñar y almohaza, 4 palabras en castellano. Y ahora ya sí que tienen a nuestro invitado, don Alberto. Bienvenido a Jerez, muchas gracias. Gracias a ti de nuevo, la segunda vez que estoy, y como siempre un abrazo y muchas gracias por invitarme, Eduardo. Vamos a hablar, por supuesto, de un asunto que quizás sea muy actual, que preocupa mucho, aunque sea de toda la vida, y es la alimentación, la nutrición y la salud. Dicho eso así a grosso modo, ¿cómo tú puedes hacer una introducción para que vayamos abriendo caminos, Alberto? Bueno, todo lo que acabas de mencionar está conectado. La alimentación es inherente al ser humano, necesitamos comer para poder vivir y por lo tanto es de lógica que lo que vayamos a comer va a influir en nuestro estatus interior y nuestra forma de funcionar. Así que son elementos que van estrechamente interconectados. Y otro asunto también yo creo que para nuestras amigas y amigos les va a causar sensación o impresión. Lo que eran alimentos supuestamente saludables hace 100 años, lo dejaron de ser hace 50, ahora los parámetros vuelven a cambiar. ¿Qué pasa con los alimentos o qué pasa con las investigaciones, Alberto? Es una muy buena pregunta. Lo que antes comíamos o hacíamos en la década de los 60, sí, hay una demonización hacia las grasas y ahora parece ser que respecto del azúcar, de los hidratos de carbono, es decir, que vas bien encaminado. Lo que antes hacíamos se convirtió en malo. Esto fue realmente por la llegada de la industria que le interesó hacer una reconversión de la pirámide alimentaria y hoy en día volvemos un poco a un paradigma ancestral. Parece ser que lo que habría que hacer es lo que hicieron nuestros bisabuelos hacia atrás. Es decir, que parece ser que lo saludable hoy es volver a hacer lo que hacíamos antiguamente. ¿Y qué es? ¿Comer carnes con mucha sangre, crudas, tomar productos poco elaborados? Así de forma sencilla, cuanto menos tocáramos un envase, mejor. Cuanto menos hubiera entrado la industria en procesar un alimento, mejor. Esto nos llevaría de una forma muy sencilla a recurrir a materias primas, ya fueran vegetales, hortalizas, carnes, pescados o huevos. Todos estos alimentos, así a bote pronto, han sido poco procesados o nada procesados, con lo cual, así de una forma resumida, volver a ese origen, ya que nuestros bisabuelos no pudieron procesar esos alimentos, si acaso pudieron conservarlos, sí, pero no triturarlos, mezclarlos, almacenarlos y cambiarles el sabor. Es ahí donde ha venido el problema. Cuando hemos sido capaces de mezclar 2 o 3 sabores. Entonces, volver un poco a la materia prima original sería un buen inicio. ¿La sal? ¿Buena, mala, poca, mucha? El sodio es imprescindible para la vida, sin sodio no hay vida. Lo único que ocurre es que el sodio lo tenemos prácticamente ubícuo, lo tenemos omnipresente en el agua de grifo y en casi cualquier alimento. El sodio es un elemento presente. Lo que añadir sal, digamos el puñadito de sal y añadirlo a la comida no parece ser muy interesante, salvo en situaciones determinadas, por ejemplo, donde hiciera mucho calor y yo pues soy una persona deportista que sudo mucho, entonces las necesidades de sodio están aumentadas. Pero así a bote pronto para la población general,
cuanto menos metamos la mano en el salero, mejor. Yo, por ejemplo, en casa no tengo sal de mesa, por decir algo, aunque eso no fuera muy representativo de nada, pero jamás añado sal a nada. El azúcar moreno, la sacarina. Nada, aquí tengo que ser contundente, ya es un tema que va de vuelta. El azúcar es tóxica, es una sustancia tóxica y todo lo añadido al azúcar, los jarabes, los siropes son iguales de tóxicos. Es decir, el azúcar no debería de ingerirse libre, hablamos de azúcar de mesa, no debería de ingerirse libre casi bajo ningún concepto. Y en el caso de que no lo podamos evitar, porque está presente en todo lo que comemos, pues reducirlo al máximo. El azúcar es bastante dañina para el ser humano. La miel, lo que tenga glucosa y la miel, igual de malo. Igual, la miel es igual. Yo sé que la miel causa una cierta controversia porque es un producto que procede de la naturaleza, entonces podemos darle tiene un aire ahí un poco holístico. Lo que le ocurre a la miel es que en un 99% es azúcar y en un 1% son minerales. Con lo cual los defensores de que la miel es un alimento en alto contenido mineral, realmente no es así. Es decir, que es azúcar pura. Bueno, vamos a ir a por lo que tú sí defiendes, la canela y el jengibre, don Alberto. Esos son termogénicos. Yo los añado al café. La canela, bueno, realmente los añado a muchas recetas. Pero bueno, vamos a decir que las especias y demás tienen muchas propiedades. Eso son sustancias muy milenarias, sí, y le dan a los alimentos otro aire y aparte con otras propiedades. Cuando digo que son termogénicos es que la canela antiguamente se pensaba que era que cuando se le añadía a la canela pues tenía un cierto efecto afrodisíaco, sí, y es realmente el mecanismo que hay detrás es que eleva el gasto metabólico basal. ¿Y eso es bueno? Muy bueno. Eso es muy interesante. Elevar el gasto metabólico quiere decir que, digo, para ir acortando espacios, que sí, se adelgaza antes para el que quiera adelgazar, ¿o no tiene nada que ver? ¿Es acelerar el motor o no lo es? Puede ayudar. Te voy a responder siempre, depende, ¿no? En un contexto donde el resto de mi dieta es adecuado, la canela va a ayudar. Si evidentemente al café que nos acabamos de tomar yo le añado azúcar, la canela no va a hacer ningún efecto. Mi balance va a ser claramente deletérea. Entonces la canela va a ayudar si el resto del contexto pues es apropiado. Bueno, yo quiero que sepan que no es un tercer grado lo que le estamos practicando a Alberto, pero es muy necesario que con esta rapidez y concreción tú vayas detallando distintos nutrientes, distintas formas de alimentarnos para que nuestros espectadores vayan a tiro hecho. Por ejemplo, el omega 3, las sardinas, todas estas cosas, ¿son buenas, malas? ¿Es verdad lo que se anuncia? Imprescindibles, fundamentales para una salud correcta. El omega 3 es un ácido graso esencial. Cuando hablamos de aminoácidos, cuando hablamos de algo esencial, significa que no tenemos la capacidad de sintetizarlo, tenemos que ingerirlo. El omega 3 es uno de esos ácidos grasos. Sí. La función tiene varias funciones, pero una de ellas es la plasticidad neuronal. Las personas con bajo contenido de omega 3 tienen el cerebro un poco seco, les funciona peor, piensan de forma más lenta, además que va a acusar con un trastorno neurodegenerativo futuro de un mayor riesgo. El omega 3 es fundamental. En el caso de que no tengamos acceso a una dieta, ya sea por gustos o por economía, recomendaría su suplementación indudablemente. Entonces, los pescados azules ricos en omega 3 son uno de los alimentos nutricionales más completos a los que podemos acceder. Y si van en conservas, no hay ningún problema. Eso te iba a decir. Hay una serie de nutrientes, tanto de vegetales como de pescados y que vienen en conserva. ¿Eso no altera para nada la capacidad? No va a pasar nada y además nos va a aportar una cierta seguridad alimentaria. Es decir, vamos a decir, es verdad que el pescado que está en conserva, en muchas ocasiones el origen es una piscifactoría. Claro, la proporción de omega 3 varía respecto a un pescado que se pesca en alta mar por una diferencia de temperatura. Normalmente, sí, pues, pero es inapreciable y disminuye el riesgo de contaminación por presencia de metales pesados. Es decir, las conservas son muy seguras y podemos recurrir a ellas. Yo las consumo. Mira, estamos viendo ahora en pantalla un vídeo sobre el ejercicio, sobre el deporte. Evidentemente, con el aspecto saludable del deporte, ¿qué tiene que ver
la alimentación en el antes y en el después del deporte, Alberto? Como he dicho al inicio, son elementos que están interrelacionados. Podemos comer de una forma saludable y no me gustaría hablar de deporte, sino más o menos de un estilo de vida físicamente activo. Aquí tenemos dos chicas que están moviéndose, para eso es suficiente. Es decir, que hablaríamos de un estilo de vida activo. Si yo trabajo en el campo, no necesito hacer deporte, yo ya me estoy moviendo. Sí. ¿Qué ocurre? Que estamos, evidentemente, cada vez tenemos trabajos más mecanizados, nos movemos menos y nos hemos inventado el deporte. Pero esto es muy curioso, Eduardo, porque, por ejemplo, si vamos al Serengeti y convivimos unos días con los Hatsas, con una tribu que todavía vive, y se ríen de nosotros cuando llega un occidental y está allí un mes conviviendo con ellos, y el occidental por la mañana se da una carrera o hace algunas pesas, los Hatsas se ríen y dicen, ¿qué haces? El deporte no existe de una forma ancestral, lo que existe es movernos. Cuando un Hatsa viene de cazar y de coger agua, el resto del día no hace nada. Entonces el deporte es algo que nos hemos tenido que inventar porque ya no nos movemos. Por eso nunca nos va a gustar hacer deporte. Esto es muy, muy interesante y es porque se ha estudiado biológicamente si el ser humano tiene una predisposición o no para hacer ejercicio. No la tenemos. Entonces el que nos esté escuchando... Somos sedentarios, ¿no? Somos. Esto se ha observado de dónde proviene, digamos, esta conclusión, esta afirmación. Pues hemos estudiado a nuestros primos, digamos, los orangutanes, los chimpancés, que son primos hermanos nuestros y se mueven muy poco, son bastante vagos, pero es que así somos nosotros. Si vamos a una tribu todavía que vive en el planeta y se mueven lo imprescindible, como tengan miel y como hayan cazado un jabalí, hasta el cuarto día no se mueve de ahí ni el tato. Bueno, siguiendo con este vídeo, están haciendo ejercicio de bicicleta. Sí es verdad que esa pereza locomotora de la que tú estás hablando, sin embargo, cuando se genera el hábito, lo necesitas. Echas de menos anímicamente el día que no haces deporte, el día que no haces gimnasia. ¿Cómo se entiende esa paradoja, Alberto? No es una paradoja, es biológicamente. Cuando hacemos, las personas que ancestralmente se movieron, obtuvieron una recompensa vía unas endorfinas. Es decir, cuando yo venía de hacer algo y eso me proporcionó un alimento, el cerebro nos premió con un estado de satisfacción. Fue algo que el cerebro se inventó para volver a hacer que al siguiente día tuvieras el estímulo para salir a buscar un alimento. Entonces, somos descendientes de esas hormonas, de esas sensaciones placenteras que nos da movernos. Cuando acabamos de entrenar, tenemos la misma sensación que tiene un Hatsa cuando viene de cazar. Es la misma sensación de recompensa. Son unas endorfinas que tenemos. De hecho, las personas, por ejemplo, que tengan depresión, por decir algo, estos neurotransmisores, dopamina, los tienen relativamente reducidos. De hecho, los fármacos tratan de elevarlos. Bueno, pues cuando hacemos ejercicio, realmente, pues lo que obtenemos es una recompensa, es un mecanismo biológico muy ancestral. Entonces, no es una metáfora, no es una paradoja, es un mecanismo fisiológicamente hablando muy estudiado. Bien, bueno, pues vamos a ir con ese reposo que nos está diciendo Alberto después del deporte o después de la caza. Yo les voy a proponer un poquito de lectura y fíjense, les traigo a Graham Greene. El factor humano. Estamos hablando con Alberto de las condiciones biomecánicas del ser humano. Bueno, pues este factor humano va a hablar de lo mismo. Este señor, este inglés que era Graham Greene, se dedicó a muchas cosas, a la literatura, a la escritura, a la crítica cinematográfica y también trabajó en el Foreign Office. Conclusión, que está muy avesado en la intriga, en la espía y en ese factor humano de cuándo creemos que hacemos las cosas bien, si somos leales o no, a quién y en qué momento el espionaje de doble condición se permite. Ese es el factor humano. Fíjense qué trocito. Castle se sirvió otro whisky. Hacía mucho que Sara estaba arriba con Sam y que él estaba solo, esperando a que sonara el timbre, esperando. Su mente vagabundeó, se trasladó hasta aquella otra ocasión en que había aguardado 3/4 de hora por lo menos frente al despacho de Cornelius. Le habían dado un ejemplar del periódico, extraña elección, dado que el periódico era enemigo de la mayor parte
de las cosas que defendía el jefe, la organización que empleaba a Müller. Había leído el de aquel día con el desayuno, pero volvió a leerlo página tras página, sin otro propósito que el de dejar pasar el tiempo. Cada vez que levantaba la vista para mirar el reloj, se encontraba con la mirada de uno de los dos funcionarios subalternos que permanecían rígidamente sentados detrás de sus escritorios y que quizá se relevaban para vigilarle. Un poquito de esta intriga sobre el espionaje, el factor humano, de Graham Greene. Don Alberto, que digo yo, que usted cuando está trasladando esto en consulta, ¿con qué mentalidad viene el paciente? ¿De reconvertirse, de aceptar o simplemente de decir a mí me pasa esto y yo lo que quiero es que a corto plazo se me solucione? ¿Cómo son las personalidades a grosso modo de los pacientes, Alberto? Pues se me ocurren dos opciones. Hay personas que llegan con una cierta... que llegan muy receptivos, quieren saber por qué yo me pasa esto, por qué no me pasa, o sea, quieren respuestas, y hay otras personas que no, que lo que buscan es un resultado. Digamos que podemos dividir en dos grupos así a bote pronto. Sí. Resultados, quiero comprender o quiero subirme a la báscula la semana que viene. ¿Cuál te motiva más? Lógicamente el primero. ¿Por qué? El segundo me aburre. O sea, sí, directamente. Que quiera una fórmula, una varita mágica, ¿no? Es lícito. O sea, alguien acude a un nutricionista y realmente si su motivación es perder peso y no saber nada más, yo me voy a adaptar a la persona. Si tú lo que quieres es que yo te planifique una dieta y adelgacemos, lo voy a hacer. Pero desde luego no vas a sacar la mejor versión de mí. La mejor versión de mí la va a sacar una persona que vaya escarbando en la salud, vaya intentando comprender por qué esto sí o por qué esto no. Y entonces ahí yo pues voy en paralelo. Digamos que me gusta explicarlo de esta forma, ¿no? Yo me mantengo a una distancia con un paciente. No puedo estar muy lejos porque el paciente no se vería reflejado en mí. No funcionaría el tratamiento. Y cuando una persona se me va acercando, yo me voy alejando un poco de ella para intentar que esa motivación te siga persiguiendo. Continúa. Pero siempre una distancia prudente. Por ejemplo, si tú acudes hoy a mi consulta y no has hecho deporte en los últimos 3 años, yo hoy no te apunto a un gimnasio ni te saco un dorsal para una media maratón. Intento hacerte una prescripción para que andes media hora. Pero que cuando alcances esa media hora te voy a pedir algo más. Claro. Y siempre un poco más. Claro. Y entonces, pues eso sería un resumen que se me acaba de ocurrir. Quiero respuestas, quiero resultados. Bueno, y hay otra cuestión que no es menor. Le impones o le pones una dieta a la paciente o al paciente y a corto plazo y a medio plazo vas viendo los resultados. ¿Cómo sabes exactamente si es que el cuerpo no está respondiendo bien o es que no está cumpliendo la dieta, Alberto? ¿Qué puede ocurrir, no? Fácilmente. ¿Así? ¿Cómo? No me podéis engañar. Es que llevo muchos años. Entonces, ahorraros la excusa. Para empezar es una consulta. Yo lo estoy cumpliendo todo, Alberto, que lo llevo al pie a rajatabla. O sea, pues las personas cuando llegan con la cabeza sin agachada, pues... Pecador, ¿no? Claro, 4 Padres Nuestros, que eso se ve. Pues que se ve desde que yo veo a una persona entrar por la puerta. Esto se intuye por diferentes vías, ¿no? Por el feedback que un paciente tiene contigo, si durante la semana te pregunta cosas, si no te pregunta, esto ya es una pista. Y luego realmente yo ya sé que ante determinados protocolos dietéticos yo sé el resultado que va a haber. Entonces, salvo que haya una condición de hipotiroidismo, algo subyacente que se me escapa de entrada, yo sé que va a haber una acción-reacción. Sí. Yo sé que ante A va a ocurrir B. Sí. En mayor o menor grado. Sí. Si eso no ocurre, puede ser que haya detrás algo o puede ser que evidentemente la adherencia del paciente es baja. Pero es raro que me engañe porque sabe que me doy cuenta. Entonces... salvo que no te conozca. Sí, pero rápidamente también me va ocurriendo, esto es muy curioso lo que acabas de decir, que antes sí había un cierto efecto, como ya las personas que acuden a mi consulta, muchos llevan meses que me conocen por una red social o por el podcast o por un conocido. Entonces el grado de sorpresa
se va perdiendo, puesto que muchas personas ya saben a lo que van cuando me conocen. O sea, En ese aspecto, ahí él está lanzando unos podcasts sobre entrevistas en el entorno del café, sí. que son muy interesantes. Alberto, cuéntanos un poquito dónde sale, cómo se pueden escuchar, a quién llevas invitado, ¿qué pretendes? Se llama Café Albert. O sea, si alguien pone en Google Café Albert Podcast, le va a salir el directorio. No es en torno al café, yo lo llamé Café Albert porque yo soy cafetero y pensé en ese nombre. Realmente es un episodio con un sello propio, en el que intento, bueno, pues entrevistar a personas en el ámbito de la salud, otros compañeros de profesión, de forma que ya mis pacientes y otras personas tengan no solo mi punto de vista, sino que tengamos el punto de vista de varios profesionales sobre un mismo asunto. Y llevamos 30 episodios, eso ha ido a más, y bueno, ya me da un poquito de vértigo porque es como que me está creando una responsabilidad para la que yo no había pensado. Pero me siento cómodo y digo que es un sello propio porque, bueno, pues yo me lo guiso y yo me lo como. Es decir, que es algo que yo planifico a mi orden, a mi gusto. ¿Producción propia? Y sí, y he tenido que formarme también en ese tema. Pero bueno, he querido, de alguna forma, la idea era trasladar mi concepto de la consulta fuera de ella, de forma que cualquier persona pueda documentarse. Yo les invito a que hagan un seguimiento, si lo tienen a bien, porque será muy provechoso, en el Instagram. ¿Cuál es tu nombre en el Instagram, Albert? Eduardo es muy generoso, realmente mi Instagram es una cuenta más... Es una mezcla entre personal y profesional, pero bueno, Alberto Hernández de Nutrición va a salir. Me vais a ver ahí con mis perros, corriendo, en fin. Y mira, antes de que acabemos, que vamos a ir a unas recomendaciones, quiero que me digas, siempre les invocamos desde aquí la formación, la preparación, el continuo estudio, la continua lectura, por supuesto la continua formación. Quiero que nos digas y que le digas a esa cámara, que es la tuya, en qué ha influido para ti provechosamente, cuánto te ha ayudado personalmente y profesionalmente el doctorado, Alberto. A ver, eso es un antes y un después. Es decir, yo no estaría aquí sentado si no hubiera hecho mi tesis doctoral. De hecho, el podcast, y aprovecho que me lo preguntas, cuando leí mi tesis doctoral, mi director de tesis, Rafael Moreno Rojas, si llega a ver esto, pues le mando un abrazo infinito, me dijo, el día que lo dejé en su coche, no se me olvidarán sus palabras, esto fue después de leer la tesis, y me dijo, después de hoy vas a sentir un vacío, que acabarás buscando algo para llenarlo. Y efectivamente eso fue lo que me sucedió. La tesis te absorbe y si quisiera resumir en qué me ha cambiado es en la mente empírica. Digamos que antes de hacer la tesis, tú sales de una carrera y piensas que los tratamientos son efectivos, tú piensas que si yo quiero bajar el azúcar de una persona o el colesterol, este es el tipo de dieta que quiero hacer, pero cuando haces la tesis doctoral ya no piensas de esta forma, porque la tesis es publicar estudios, hacer seguimientos a largo plazo, a años. Entonces, es diferente cuando yo valoro a una persona en una semana que en un año. Sí. Cambia la percepción del tiempo, de los tratamientos y de los enfoques. Entonces, lo que más me ha cambiado es en mi trabajo. Y luego como persona, pues me ha obligado a ser de una forma, no sé, más constante, más comprometida. Digamos que la mente científica se consolida. Entonces son varios cambios los que he vivido ahí. Es un esfuerzo que me mereció la pena y a todo el que se lo pueda permitir, pues le animo a que lo intente. 3 minutos, también muy interesante. Los colegas, he visto que también haces algunas manifestaciones, unas veces a favor de colegas y otras veces de modo contradictorio. ¿Qué cosas buenas, qué repercusiones tiene negativas que te enfrentes a otros pareceres de colegas tuyos? Realmente esto lo he hecho una vez. Es raro que me pronuncie en contra de un profesional, de un compañero, es muy extraño. En una situación me ha parecido... Cuando, digamos, cuando me va a chocar una situación, cuando desde mi punto de vista roza el trastorno de la conducta, cuando yo veo que hay mensajes que detrás ya se han convertido en amarillos, es decir, que lo que buscan es la confrontación, esto es bueno versus esto es malo, estás conmigo o contra mí, me cuesta,
me cuesta porque esto no es una cuestión de movimientos, esto no es una cuestión de mejores o peores. Entonces, hoy en día las redes sociales promueven que de alguna forma el envenenamiento del mensaje, es decir, el miedo vende, la polémica vende. Y eso es algo que hay personas que están sabiendo jugarlo a su favor, pero yo no me siento cómodo con esto. Entonces, en alguna ocasión me manifiesto en contra de estas iniciativas, de estos movimientos, porque creo que van en contra del mensaje, digamos, de salud general que debemos de transmitir. En la segunda parte vamos a analizar un poquito la personalidad de Alberto a través de 10 preguntas. Así que vamos a ir simplemente, si tú me dices a mí en estos 30 segundos antes de cortar para publicidad, ¿qué dieta recomendarías para los postres? Que no es asunto baladí en nuestra gastronomía andaluza, Alberto. ¿Para los postres? Sí. Desde un punto de vista saludable, ninguno. Cero postres. Cero postres. Nada de dulce, nada de cremas, nada de arroz con leche. Esto no va a ser nunca, no nos va a aportar nunca ningún beneficio. En el caso de que necesitemos alguna vez sentir el sabor placentero del contraste del salado con el dulce, que esto es algo que evidentemente es muy placentero, pues para ocasiones muy especiales. Pero para un diario el postre suele sobrar. Pues acabamos, vamos a ir a las recomendaciones de publicidad. Vamos a volver enseguida y seguimos con Alberto Hernández. Nos queda mucha tela que cortar. Hasta ahora, amigos. Seguimos, Lobato en compañía, desde Jerez de la Frontera. Estamos hablando con don Alberto Hernández, de nutrición, de salud, de universidad, de un montón de cosas. Vamos a seguir, por supuesto, hablando con él. Antes, como en cada segunda parte, déjenme que comience con otro libro, y también de una literatura muy andaluza y contemporánea, que es Charlas con Troilo, de don Antonio Gala. Les traigo este personaje porque también con Alberto hablaremos luego de tus mascotas, de tus perros y de esa otra vida que es tan fundamental. Miren, les leo un poquito de Charlas con Troilo. Dice: hoy nos hemos peleado en serio tú y yo, Troilo, lo siento. Hace mucho tiempo que esto no nos pasaba, pero lo barruntábamos. No es culpa de ninguno de los dos, o quizá de los dos, no lo sé. Eran ya demasiadas cosas para una sola cabeza y un corazón. A las 8 de la mañana comienzan los barullos, después de haber dormido todo lo más 2 horas. Los carpinteros instalan por las bravas las librerías en el piso de arriba, los persianistas corrigen a golpetazo limpio las holguras, los cerrajeros cierran, caiga quien caiga, barras y marcos, sopletes, berbiquíes y cortafríos, rancheras y cuplés. Telefonean los periodistas para cumplir con sus obligaciones. En el teatro trabajan a marchas forzadas, nunca mejor dicho. Director, actores, escenógrafos, realizadores. Ahí está. Demasiado tomate, Troilo. Y de pasera lo que tú más percibes. El corazón haciéndose el desentendido, intentando volcarse hacia otro lado, recluyéndose en las habitaciones interiores para desconocer que sufre aún los coletazos de una intervención a pecho abierto. Y tú, Troilo, siguiéndome como un perro a todas partes, a 2 pasos de mí, tocando con tus patas el parqué como si fueras 4 castañuelas. Charlas con Troilo, don Antonio Gala. ¿Cuánto se puede querer a estos animales, Alberto? ¿Y hasta dónde se les puede querer? Tú lo sabes, hemos compartido experiencias al respecto y la respuesta es infinito, ¿no? O sea, nunca forman parte de nosotros aquellos que hemos tenido la suerte, no de tener un animal, sino de integrarlos con nosotros. Y no se olvidan nunca. Incluso, bueno, podemos olvidar muchas cosas en esta vida, incluso amigos, familiares,
pero esto deja huella. Forma parte de nosotros, nos moldea como personas, nos cambia y bueno. Antes estabas hablando de la pereza motriz o motora del ser humano para hacer cosas, entre ellas la gimnasia o acercarse a la playa. ¿En cuánto de bueno te han motivado los animales que has tenido y tienes a tu vera, Alberto? En mucho, porque ya insisto que te cambian, al final te crean una responsabilidad que acaba convirtiéndose en un vínculo. Es decir, la responsabilidad de salir a correr con ellos es también un vínculo de darles de comer, de estar pendientes, entonces te cambian, y diría que a mejor. Creo que las personas que se acercan al mundo animal, he conocido varias personas que no les llamaba la atención, y después de un tiempo esto les ha cambiado a mejor. Así que... Bueno, pues a mejor le vamos a cambiar cuando escuchemos cuáles son las contestaciones de don Alberto Hernández, a estas 10 preguntas. Van a ser 10 preguntas mediáticas e inmediatas y a partir de ahí tú dices brevemente lo que se te venga para ver cuál es el subconsciente o el otro yo que pervive detrás de estas sensaciones que recibas a modo de palabra. La primera es genética. Herencia. La segunda, pasión. Vida. Tercera, salud. Longevidad. Cuarta, método. Constancia. 5, futuro. Presente. Qué bonito. Sexto, estudio. Futuro. Séptimo, esfuerzo. Recompensa. 8, familia. Humanidad. 9, mascotas. Personas. Y 10, nutrición. Vida. ¿La nutrición en algún momento te puede provocar decepción en algún ámbito de tu entorno? ¿Refieres a sensación personal? Sí. Totalmente, ¿no? Una mala nutrición va a desencadenar, le he puesto el adjetivo de vida, porque ante una mala nutrición hay un empeoramiento de la calidad de vida, indudablemente. Entonces, la nutrición puede ser causa de un mal estado general, indudablemente. Pues fíjense, yo le quiero preguntar a Alberto sobre algo muy específico de la nutrición en el Quijote, en Don Quijote de la Mancha, y para eso vamos a leer un trocito del capítulo 20 de la segunda parte, donde habla de las bodas de Camacho, que aquello fue una algarabía nutricional y un banquete por todo lo alto. Dice así: donde se cuentan las bodas de Camacho el Rico con el suceso de Basilio el Pobre. Sin echarse de ver, como si fueran palomas, las liebres ya sin pellejo y las gallinas sin pluma, que estaban colgadas por los árboles para sepultarlas en las ollas, no tenían número. Los pájaros y caza de diversos géneros eran infinitos, colgados de los árboles para que el aire los enfriase. Don Alberto, todo suyo, por favor. Eso es. Contó Sancho más de 60 zaques, de más de 2 arrobas cada uno, y todos llenos, según después pareció, de generosos vinos. Así había rimeros de pan blanquísimo, como lo suele haber de montones de trigo en las eras. Los quesos, puestos como ladrillos enrejados, formaban una muralla, y 2 calderas de aceite mayores, que las de un tinte servían de freír cosas de masa, que con 2 valientes palas las sacaban fritas y las zambullían en otra caldera de preparada miel que allí junto estaba. Los cocineros y cocineras pasaban de 50, todos limpios, todos diligentes y todos contentos. En el dilatado vientre del novillo estaban 12 tiernos y pequeños lechones, que, cosidos por encima, servían de darle sabor y enternecerle. Las especias, de diversas suertes, no parecía haberlas comprado por libras, sino por arrobas, y todas estaban de manifiesto en una grande arca. Finalmente, el aparato de la boda era rústico,
pero tan abundante que podía sustentar a un ejército. Todo lo miraba Sancho Panza, y todo lo contemplaba, y de todo se aficionaba. Primero le cautivaron y rindieron el deseo de ollas, de quien él tomara de bonísima gana un mediano puchero. Luego le aficionaron la voluntad de los zaques, y últimamente las frutas de sartén, si es que se podían llamar sartenes las tan horrendas calderas, y así, sin poderlo sufrir sin ser en su mano hacer otra cosa, se llegó a uno de los solícitos cocineros, y con corteses y hambrientas razones le rogó le dejase mojar un mendrugo de pan en una de aquellas ollas, a lo que el cocinero respondió: hermano, este día no es de aquellos sobre quien tiene jurisdicción el hambre, merced al rico Camacho. Apeaos y miraos si hay ahí por ahí un cucharón, y espumad una gallina o dos, y buen provecho os hagan. Qué bonito. Maravilloso. ¿Cómo siempre se ha hecho todo alrededor de la gastronomía, Alberto? Sí, porque al final es la llama, la comida es la llama que permite al ser humano funcionar. Entonces, la recompensa de una buena comida ha sido ancestralmente, hace poco, actualmente y lo será, motivo de celebración, ¿no? Y luego ya también culturalmente, pues evidentemente con un todo rogado de vino, lechones, etcétera, etcétera, pues evidentemente ahí se forma un festín que da lugar a otras historias. Yo le voy a pedir a nuestro compañero Carlos que nos ponga ese vídeo de Seguimos con la ruta, para hablar también con Alberto al respecto de algunos componentes de la ruta. Ahí está Manzanares el Real. Fíjense que esa ciudad que está en Ciudad Real y que forma parte de Castilla-La Mancha, ese es el castillo de los Manzanares. Estamos hablando de una época de 1200, o sea que la denominación trae causa de la familia que hace el asentamiento, por lo menos en la parte más medieval y más arquitectónica. Estamos hablando de una ciudad que forma parte de la ruta de Don Quijote y que evidentemente tiene una traducción muy medieval, está relacionada también con las órdenes de Calatrava. Luego aparece también la relación con el Escorial y con Felipe II, y por supuesto con una de esas ciudades que, estando tan cerca de ese entorno tan maravilloso que forman otras ciudades de Ciudad Real, y en concreto los Campos de Montiel, permiten que el paseante, que el viajero, que el descubridor de todos estos parajes vaya apreciando. Desde aquí les decimos desde la ruta de Don Quijote, pero evidentemente le estamos hablando de una ruta más castellana, más española y más universal en lo que atañe a historias. Así que desde Manzanares el Real les seguimos proponiendo que viajen, que se ilustren, que anoten, que disfruten de gastronomía, pero sobre todo de enterarse de lo que opinan la gente, los paisanos del lugar, en la taberna del lugar. Eso suele ser lo más práctico, lo más salutífero y lo más hermoso. ¿Cuánto se aprende en una taberna, Alberto, tomándose una copita de vino, que luego lo del alcohol también te lo voy a traer a colación? ¿Cuánto se aprende escuchando y hablando con la gente del lugar, Alberto? Mucho, porque nos permite saber quiénes somos, nos permite conocer mejor nuestro origen. Al final pensamos que siempre todo lo anterior ha sido peor, y ni mucho más lejos. Somos consecuencia de este pasado inmediato. Entonces, en estas tabernas es posible, y sobre todo si vamos al interior de España, donde actualmente, si viajamos en el interior de España, podemos tener una sensación, en la costa otra. Pero se puede aprender mucho, claro que sí. Le he dicho antes que lo de la copita de vino, lo saludable que es, estamos hablando de nuestra localización del vino de Jerez y Manzanilla de Sanlúcar, o del vino rojo, del vino de Rioja o de Ribera. ¿Eso es saludable o no es saludable, Alberto? Aquí hay un tema importante, ¿no? Hace unos días entrevistaba a Esteban Larronde, desde aquí espero que vea esto, un cardiólogo argentino muy de una reputación importante, y yo le hacía esta misma pregunta que tú me acabas de hacer, ¿no? Y él me respondió de una forma muy elegante, ¿no? En consulta la recomendación es alcohol cero. Luego, cuando ves a la persona, podemos matizar. Problema del alcohol, Eduardo, que se ha socializado demasiado.
Es decir, se ha acabado convirtiendo en algo omnipresente. Si yo digo hoy aquí que el alcohol es saludable, me van a llover palos por todos los sitios. Sí que es cierto una cosa, y es que el alcohol ha existido siempre y tenemos una enzima en el hígado que permite digerirlo, con lo cual una copa de vino no nos va a provocar ningún problema. La realidad es que es difícil tomar una copa de vino, es decir, que solo una copa de vino, ¿no? Claro. El problema es que es difícil, entonces es fácil excederse y claro, ya hoy en día se va acumulando una evidencia sólida sobre la correlación del alcohol con otras patologías y enfermedades no transmisibles, y lo responsable desde aquí es decir que cuanto menos, mejor. Pero, por ejemplo, ahora que hay muchos laboratorios que están de enhorabuena por la cantidad de ansiolíticos que se están facturando. No digo consumiendo, que también, pero sobre todo facturando. Hay veces que una copita o dos te quita el estrés, te produce una relajación, te quita muchos problemas de la cabeza, por lo menos momentáneamente, y no tienes que acudir a esos tóxicos, bueno, que hay veces que son necesarios, medicinas para la mente, ¿no, Alberto? Son lo mismo. Es decir, el mecanismo, digamos, sería el alcohol es un depresor del sistema nervioso central. Es decir, es un vasodilatador. Cuando yo me tomo una copa de vino, lo que me ocurre es que me apago un poco. Es decir, el sistema se viene abajo, ¿no? Lo mismo hace un fármaco. El cerebro realmente no sabía muy bien de dónde viene el mecanismo. Las dianas de estas moléculas son las mismas. Entonces no podemos normalizar que un fármaco es malo y una droga un poco menos. Ambos son iguales, más o menos ahí, Eduardo. Si yo tengo un problema por relajarme y acudo a una droga o acudo a un fármaco o un medicamento, estoy intentando solucionar este problema por la vía rápida. O sea, si me apetece tomarme una copa de vino es porque me apetece, no porque yo lo que relacione a que así me duermo. Sí, o que tienes un momentito de más euforia, ¿no? De más... se te olvidan determinados problemas con dos copitas. Sí, claro. Solo con dos. Sí, bueno, al que no esté acostumbrado a beber, con 2 copas de vino se le olvida dónde está. Pero insisto, que incluso que eso es así, nos debería de llamar la atención, pero en un sentido como, ostras, es normal que yo me tome 2 copas de vino y yo no sepa quién soy. O sea, claro, que yo pierda un poquito el sentido de la responsabilidad. ¿Eso sería bueno o malo? Sí, claro. Es que puede ser bueno porque en un rato me relajo, pero realmente nos tendría que llamar la atención como, imagínate que te tomaras 2 naranjas y eso, que se te fuera un poco la olla. Pues te llamaría la atención en algo raro. Claro, pero fíjate, ahora empezamos en esta primavera una retahíla de fiestas y ferias maravillosas después de la Semana Santa, y todos sabemos lo que supone entrar con cierta seriedad, con una pose un poco distante, y lo que significan las 3 copitas saludables y cómo cambia la percepción de la vida, las relaciones, los saludos, esa exaltación de la amistad que siempre se dice que aparece con la tercera copa. Eso entra dentro de lo saludable, ¿no, Alberto? Sí, yo lo reenfocaría de otra forma, y es, las 3 copitas no son saludables, porque no lo son, pero si el entorno, si el medio en el que me va a permitir moverme, digamos, esa feria o ese folclore, hace que yo me integre, que esté a gusto, que me relacione con otras personas, es decir, que lo negativo de un lado puede ser también positivo del otro, porque tampoco me sirve un entorno, digamos, de abstinencia de todo y vivir en una cueva. Es decir, eso tampoco realmente va a ser saludable. Claro. Entonces, y sería muy triste, por otro lado. Bueno, imagínate que tú encuentras la felicidad en ese entorno, pero la soledad mata, ¿eh? Entonces, lo saludable, si yo me muevo en un entorno en el que yo me encuentro integrado y estoy a gusto, pues será una cuestión de balancear. Bueno, dice el Don Quijote es una fuente de refranes. Muchos de ellos no lo dice exactamente así, se ha derivado un poquito, pero bueno, a grosso modo, lo de en casa del herrero cuchillo de palo, ¿usted cómo come? Pues ese refrán se aplica a mí, porque yo, por ejemplo, hoy no he comido. Es decir, muy mal, usted está haciendo su organismo está tirando donde puede, ¿no? Eso es lo que pretendo, precisamente, ¿sí? Claro.
activar la autofagia. Yo, por ejemplo, hoy... Activar la autofagia, ojo, Sí. Lo que ha dicho, que parece que eso hay que subrayarlo. Eso daría para un término. Sí, eso es muy importante. Es un mecanismo que está involucrado en la longevidad. Pasan las bacterias, pasan la levadura, pasan los roedores y pasan nosotros, ¿no? Una de las cuestiones que va a hacer que yo sea más longevo es la de comer poco. Sí, bueno, eso también dice nuestro hidalgo caballero, que hay que comer muy escuetamente y sobre todo cenar nada o menos que nada. Claro, entonces yo, por ejemplo, esto es una cuestión muy individualizada. Yo no puedo no cenar, no me siento cómodo. La cena para mí es un momento importante del día, pero no la comida. Ajá. Entonces, yo hoy no voy a hacer prácticamente ningún ejercicio físico. Yo me he levantado a las 6 de la mañana y no voy a parar. Pero a nivel calórico no voy a tener una gran demanda. Ajusto mi ingesta a mis necesidades. Entonces ese refrán me viene bien. No necesariamente como siempre saludable, a veces como más calórico o a veces me como una pizza y sin ningún problema, pero digamos que eso va a estar en torno de mi 10, 15, 20%. Mi 80% de la rutina va a ser en un entorno de comida muy normal y corriente, de toda la vida. Bueno, y de toda la vida también es preocuparse por la economía. Ahora muchas personas detrás de la televisión están diciendo, sí, pero lo que dice este señor, comer bien cuesta muy caro. Sí, es así. ¿Eso es verdad? Sí, es cierto. Ayer, la semana pasada, un paciente me preguntaba que por qué no ponía fresas en la dieta. Y yo le respondía que aún están caras. Entonces, yo, por ejemplo, sugiero una naranja. Y me da igual que el paciente se coma una naranja o le coma 8 fresas. Pero yo no voy a sugerir fresas en la dieta hasta que yo vea que en el súper está justificado el precio. Lo mismo me pasa con la sandía, con el melón. Si los aguacates suben de precio, yo ya no los pongo en la dieta. Tiene que ser que el paciente decida comprarlos. Yo no puedo entregar una dieta a espaldas del coste de la cesta de la compra. Y en este momento, ¿la cesta de la compra de materia sin procesar está cara? Y la respuesta es sí. Está increíblemente encarecida. Hay elementos que están manipulados, por ejemplo, la calabaza, que vas a un supermercado y te la encuentras troceadita y envasada al vacío. Sí. ¿Tiene las mismas propiedades, menos, es igual? La misma. Ahí no vamos a perder. Incluso yo no estoy muy a favor de eso, pero puede llegar a permitir que igual la aprovecho mejor. Muchas veces compro un pimiento rojo y tiro la mitad a la basura porque se me ha puesto malo. Mucha verdura que está congelada o está ya preparada, pagamos un plástico, etcétera, y la verdad es que no es conveniente, pero terminamos aprovechando mejor el elemento. Pero en cuanto a propiedades nutricionales, no, porque eso está envasado al vacío en unas determinadas condiciones. Eso está bien conservado. No hay una merma importante, no. En los supermercados, en las colas de los supermercados, se puede ver mucho de la interioridad de las familias y sobre todo del interior de las neveras. A veces, ¿por qué da la apariencia de que se compra tan mal o que se están comprando cosas tan tóxicas para el organismo, Alberto? Tú acabas de decir que puedes llegar a observar una correlación entre la cesta de la compra y la persona, ¿no? Es decir, el famoso, digamos, el antiguo somos lo que comemos. Sí. Somos lo que comemos. Sí. No es que si yo como una lechuga me voy a convertir en un ser verde, pero mi salud por dentro va a ir en una dirección. Si como otra cosa, va a ir en otra. Aquí lo que está pasando también es un tema muy social. El supermercado sabe que las personas con escasos recursos van a comprar alimentos. Básicamente es fácil manipular con el precio lo que tú compras. Si tú tienes cuando llegas a la cola del supermercado un paquete de galletas por 1 euro y 8 kiwis valían 4 y yo tengo que preparar la merienda de 2 niños, a nivel económico puedo inclinar la balanza. Entonces acaba habiendo es trasladable en mi cesta de la compra al entorno en el que yo me muevo. Lamentablemente así está ya pasando. De hecho, y con esto no quiero enredar mucho la historia, pero entrevistaba hace poco en el podcast a Cristina Tejera. Cristina Tejera es un endocrino del Hospital de Ferrol y decía que ellos ya estaban observando allí determinadas patologías o ingresos hospitalarios en función de los códigos postales. Vale, esto es muy interesante porque solamente en Madrid, en función del código postal, a día de hoy ya tenemos una diferencia de esperanza de vida de 15 a 20 años.
Si analizamos la cesta de la compra de estos códigos postales, veríamos qué está comprando cada familia. Entonces, ahora mismo a día de hoy yo diría, comer sano empieza a ser caro. Pues aquí lo dejamos. Vamos a ir con la economía, hemos topado. Sí. Don Alberto Hernández, muchos éxitos, muchas gracias, muchas veces y mucha salud. Tú sabes que yo voy contigo donde haga falta. Así que ya llevamos muchos años que nos conocemos y hasta el final. Muchas gracias a ti, Eduardo. Muchas gracias. Hemos estado con don Alberto Hernández, doctor y nutricionista. Les hemos hablado un poquito, fíjense, ahora está sonando una música de la orquesta Mondragón, ese blues de Don Quijote que tanto define una personalidad, una manera de ser, una alimentación, un modo de vida, una pasión, una ideología y un modo de entender la longevidad y el futuro, muy parecido a lo que hemos hablado con Alberto. Hemos tenido a Graham Greene también, porque la literatura también nos da longevidad, salud y felicidad. Y charlas con Troilo de don Antonio Gala, así que con un poquito de letra, con mucho de Don Quijote, con también una maravillosa charla con Alberto Hernández. Muchas gracias porque han llegado hasta aquí. Que siga sonando la música, que ustedes se diviertan y que esto les haya servido para sentirse más saludables, más felices, con una copita de vino y sobre todo con muchas ganas de ver otros programas de Lobato en compañía. Muchas gracias, que sean felices. Hasta siempre. Sopla el viento a tu favor. Sopla, sopla. Pon en marcha tu motor. Para que se mueva el mundo, hace falta locos como tú. El caballero andante de fantásticas proezas. Son molinos, son gigantes, son ejércitos de Vegas. Que Don Quijote desfacen tuertos por doquier. No te rindas, caballero, nunca te dejes vencer. Andante de fantásticas proezas. Son molinos o gigantes, son ejércitos de Vegas. De Don Quijote, fiel al código de honor. Tu señora Dulcinea se pasea por tu frágil corazón. De Don Quijote, cabalgando en tu fin. De Don Quijote, combatido el malandrín. Tu escudero Sancho Panza, tus andanzas sufre siempre junto a ti. Venga, Sancho, sopla, sopla. Sopla el viento a tu favor. Sopla, sopla. Pon en marcha tu motor. Para que se mueva el mundo, hace falta locos como tú. Yeah.